Ya se te acabó la pila. ¿No? No, todavía no. Tengo como 10. Bueno, Ya uno. estamos al aire. ¿Ya? Ok, amigos de Libertad de Opinión, muy buenas tardes. Desde el Senado de la República, aquí en la Ciudad de México, estamos haciendo esta transmisión apoyados por la Casa del Movimiento de la 4T Puebla. Y en esta ocasión le doy la bienvenida a mi colega Javier Ávila, destacado economista financiero de Bolivia, a quien le he invitado para que nos platique acerca de la importancia del litio en la economía de Bolivia. Muchas gracias, mi estimado Javier, por estar presente. Bienvenido. Bueno, como siempre, estimado Oscar, para mí es el honor y el gusto de estar presente en la Casa del Movimiento 4T de Puebla y obviamente poder dirigirme a todos los amigos mexicanos, ¿no? Y poder compartir especialmente alguna información, algunas experiencias que por ciertos rubros, evidentemente en Bolivia estamos viviendo. Más bien, yo soy el agradecido, estimado Oscar, de participar en tan digno programa. Ok. Bueno, mi estimado Javier, amigos de la Casa del Movimiento de la 4T y amigos de Libertad de Opinión, a mí me gustaría iniciar informándote, Javier, que aquí en México, el día 9 de agosto del año pasado, el senador por Puebla, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, buscando dos cosas. Buscando que el litio se nacionalizara y que se generara un fondo soberano, le llamó él, para que con el dinero, el ingreso que tuviéramos por el litio, pudiéramos incluso pagar la deuda externa. Esta iniciativa que se presentó en agosto del año 2022 fructiferó a tal manera que para el mes de noviembre se convirtió en decreto de ley y esto sirvió para que en el mes de febrero de este año, 18 de febrero de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmara el decreto nacionalizando el litio. Esto a nosotros los mexicanos nos tiene muy contentos porque estamos seguros que la riqueza que se genere con el litio va a servir para México, para distribuir la riqueza y no solamente para la concentración de la riqueza de unos cuantos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que está pasando aquí en México y a nosotros nos gustaría conocer cuál es la situación del litio en Bolivia y cuáles son las repercusiones económicas y financieras allá. Así que, mi querido Javier, te cedo la palabra y es tuyo el escenario. Perfecto, estimado Oscar. A ver, siento que es importante de alguna manera analizar los antecedentes que estamos viviendo en el mundo globalizado. Todos creo que somos conscientes que estamos terminando la era de todo lo que ha significado los combustibles de origen fósil, ¿no? Especialmente el tema del carbón y del petróleo. Entonces, estos recursos que no son renovables, evidentemente con el tiempo tienden a desaparecer del globo terráqueo. Entonces, es una de las preocupaciones de todos los países, especialmente los desarrollados, para el hecho de ver qué van a hacer en el futuro y nosotros también, qué vamos a hacer frente a esta realidad que se presenta. Entonces, de ahí surgen las olas en el hecho de poder pensar en un proceso de transición, de pasar de este tipo de energías a otras que de alguna manera, ¿no es cierto?, puedan ser el sustituto precisamente de estos, ¿no? Ahí viene el tema de, por ejemplo, de las hidroeléctricas, de la energía eólica, por ejemplo, y obviamente, ¿no es cierto?, este tema de poder de alguna manera almacenar la energía eléctrica en los iones de
de litio. Entonces, ese es un primer elemento que de alguna manera ha provocado precisamente que en todo el mundo los organismos internacionales, los países industrializados pongan en agenda qué hacer en el futuro. Pero también, ¿no es cierto?, el tema del efecto de la contaminación ambiental que lamentablemente este tipo de energéticos generan en el mundo. Entonces, todo el mundo empieza a analizar y a pensar qué hacemos para su sustitución. Y precisamente otra vez aterrizamos en el hecho de que el tema del litio se convierta en un material indispensable, ¿no?, para generar una nueva revolución de acumulación de energía, especialmente para esos productos de uso común que tenemos en nuestras familias, ¿no es cierto? Ahí están los celulares, ahí están los tablets, ahí están las computadoras portátiles, por ejemplo, hasta para aterrizar, ¿no es cierto?, en los automóviles, que hoy por hoy ya se está produciendo a gran escala y que por supuesto tiene la finalidad en algún momento de reemplazar a todos estos vehículos que hoy por hoy consumen los derivados de los hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, ¿no?, empieza a generarse una gran demanda a nivel mundial, ¿sí? Se piensa, por ejemplo, que en estos años la demanda aproximadamente ha estado en el orden de los 300,000 toneladas al año. Pero con estas tendencias y con la presión, especialmente de algunos países industrializados, ¿no es cierto?, como en el tema de la Unión Europea, la India, la China, que todos al final, al año 2035, piensan tener vehículos solo, ¿no?, con una fuente de energía eléctrica, ya no dependiendo de los derivados de los hidrocarburos. Entonces, con esa tendencia, imagínense, la demanda va a crecer. Sí, todo el mundo ya quiere producir automóviles porque hasta las normas internas de estos países se están, entre comillas, impulsando para que aquello ocurra. Entonces, por ejemplo, al 2030 se ha hecho una proyección, de que más o menos se va a necesitar, ¿no es cierto?, casi 3 millones de toneladas de litio al año. Entonces, evidentemente, frente a la poca oferta, poca producción que actualmente existe, ¿no es cierto?, es que existe evidentemente la tendencia, ¿no es cierto?, a que puedan incrementarse significativamente los precios por tonelada de litio. Y ahí ya estamos en ese fenómeno, estimado Oscar. Por ejemplo, a ver, para que tengamos una idea, en el año 2008 la tonelada de litio estaba aproximadamente en los $6,000. Y en noviembre del 2022 ha alcanzado el precio más alto, ¿no?, de toda la historia del litio, ¿no?, a más o menos $83,700 americanos. Y si analizamos en el último año ha crecido, ¿no?, el precio del litio más o menos en un 400%. Entonces, aquello de alguna manera, ¿no es cierto?, provoca no solamente en los demandantes, ¿no es cierto?, la ubicación de dónde encontrar la materia prima, ¿no?, pero también, ¿no es cierto?, provoca el movimiento en muchos países para buscar dentro de su propio territorio esta materia tan indispensable que se va a convertir en el siglo XXI. Entonces, de ahí, obviamente, empezamos a aterrizar, gracias a todo este fenómeno, empezamos a aterrizar en América del Sur. Porque, en todo caso, se tiene la bendición de Dios, ¿no?, que entre pocos países tienen el 68% aproximadamente de reservas de este mineral, ¿no? Y ahí están precisamente Bolivia, Argentina, Chile, y también un poquito podríamos jalar al Perú y tomar en cuenta inclusive a México, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene actualmente 21 millones de toneladas, ¿no? Argentina tiene 19 millones de toneladas. Chile, aproximadamente 9.5 millones de toneladas. Y entre Perú y México suman 3 millones de toneladas. Entonces estamos hablando, ¿no?, de que somos los mayores
¿no? Podemos ser los mayores productores del litio del mundo. Que reitero nuevamente, tomando en cuenta, ¿no? A Perú y en México fácilmente podemos pasar el 70% que estaríamos teniendo de las reservas de litio del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la realidad. Y ahí empiezan, ¿no es cierto?, a identificar a estas regiones como potenciales centros de atención para la producción, en bruto le llamaremos así, de los iones litio, y obviamente poder en algún otro lugar o en el mismo lugar hacer su industria. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, se inicia la identificación del triángulo del litio, que seguramente en México lo han podido ustedes escuchar. Está conformado precisamente por Argentina y Chile. Y reitero nuevamente, entre estos tres países acumulan el 68% de las reservas. Bueno, entonces ahí se empiezan a tener diferentes formas, ¿no?, de poder administrar estos recursos naturales. Por ejemplo, en la Argentina, se define por el propio Estado argentino, este recurso no es estratégico. Y obviamente, le da la concesión a empresas extranjeras para que puedan extraer, ¿no es cierto?, el litio y poderlo exportar en bruto a otros países para que estos puedan industrializar. Seguramente, las propias políticas internas de la Argentina, ese fenómeno se da. Y obviamente, solamente empresas que extraen la materia prima de todo el territorio argentino, ¿no es cierto?, de todo lo que pueda significar las ventas, para que puedan recolectar simplemente un 3% de las regalías. Entonces, de esa manera ellos, por ejemplo, los argentinos administran actualmente el litio. Allá, reitero nuevamente, existen empresas privadas que hacen la prospección, la extracción, lo envasan en bruto el litio y lo exportan, ¿no?, fuera de sus fronteras, para que en otros países, ¿no?, especialmente asiáticos, puedan darle el valor agregado que corresponda, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad de los Estados Unidos. Aquí también quiero hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? Como en la Argentina existen empresas privadas, tenemos que ser conscientes que de alguna manera, por ejemplo, está abiertas las puertas para que puedan... Buenas tardes, perdón. Esto es una transmisión en vivo. Empresas corporativas globales de origen norteamericano, europeo o asiático. Pero bueno, esa es la realidad en Argentina, ¿no? Entonces hay muy pocos recursos seguramente, ¿no?, que se están quedando en el Estado argentino. ¿Qué sucede en Chile? Evidentemente en Chile es considerado el litio como un recurso estratégico a partir del año de 1979. Y casi en aproximadamente 20 años se ha cuatriplicado, ¿no es cierto?, las instalaciones para extraer el litio, obviamente respondiendo a la creciente demanda que existe en el mundo globalizado. ¿Sí? Acá también, ¿no es cierto?, podemos señalar que existen empresas extranjeras que hacen la extracción del litio y obviamente lo empaquetan como mineral blando y en polvo y lo llevan al exterior, especialmente a los países asiáticos, para que estos se conviertan en un producto con valor agregado. En otras palabras, en baterías que nosotros los utilizamos en nuestros celulares, en nuestras computadoras y bueno, ya poco a poco en las baterías de los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gran ventaja del modelo chileno, es que de alguna manera, según su propia legislación, todas estas empresas que hacen la extracción y la exportación de litio en bruto tienen que pagar el 40% de las regalías. Entonces, eso es todavía un poquito más alentador porque en todo caso estaría quedando recursos, ¿no es cierto?, en el propio país para obviamente generar inversión pública, generar seguramente hospitales, escuelas, carreteras que provocan desarrollo en cualquier país. Y bueno, llegamos a Bolivia.
¿Qué sucede en Bolivia? En Bolivia, ya en el año 2006, ¿no? Bolivia define implementar el modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿no? ¿Sabes? Lo impulsa el actual presidente Luis Arce Catacora, en ese entonces ministro, para que este modelo pueda activarse y pueda implementarse en el país. Este modelo económico, evidentemente, lo primero que promueve es que el Estado tiene la obligación de identificar los recursos naturales y obviamente declararlos estratégicos, ¿no? Porque se entiende como un recurso natural estratégico aquel que seguramente en algún momento no puede ser renovable, pero en el corto plazo puede generar grandes cantidades de ingresos y de utilidades. Entiende este modelo que el excedente que pueda generar estos recursos naturales evidentemente puedan servir, ¿no? Para el desarrollo y crecimiento económico del país. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, ¿no es cierto?, la necesidad en ese momento de poder explotar todos los recursos naturales, pero con una visión de industrialización, con una visión de poderle dar valor agregado. De tal manera, ¿no es cierto?, que no solamente podamos obtener la utilidad a partir de la extracción de las materias primas, sino a través de darle su valor agregado y obviamente acumular las utilidades también por ese camino irreversible que muchas veces cualquier empresario lo tiene que hacer, ¿no es cierto?, en poderlo industrializar. Entonces, en ese sentido, ya desde ese momento es que los bolivianos empezamos más bien a preocuparnos, identificar a cuáles van a ser los recursos naturales que tienen que ser estratégicos e inmediatamente, ¿no es cierto?, nacionalizarlos. De ahí viene un primer ejercicio que Bolivia hizo en el año 2006, ¿no?, que es de la nacionalización de la administración de la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, empezamos a dar la vuelta, ¿no? Porque hasta ese entonces las transnacionales por la venta de gas y petróleo que hacía el país, ¿no?, en realidad nos dejaban al país muy pocos recursos. Nosotros le llamábamos en ese entonces las migajas que dejaban las transnacionales por la extracción, el transporte, ¿no es cierto?, y la venta de los hidrocarburos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, era irrisorio. Por la misma cantidad que se vendía de gas, algunos otros países tenían un ingreso de 1.500 millones de dólares, 1.800 millones de dólares, y el país apenas tenía un ingreso de 270 millones de dólares, ¿no? Entonces, desde entonces, las transnacionales se llevaban, pues, ¿no?, un 85% y para el país quedaba muy poco, un 15%. Entonces, con la nacionalización, aquello se revierte, ¿no? La mayor torta de las ganancias del negocio de los hidrocarburos, del gas y del petróleo que vendíamos, bueno, ya se convierten pues más bien entre el 80 y 85% para el Estado, y el resto para las transnacionales. ¿Eso qué ha provocado ese proceso de nacionalización? Porque tenemos que entender cuál es la lógica de la nacionalización y cuáles son las ventajas, que estoy seguro va a ser muy útil en la toma de decisiones de muchos países. Ha permitido que el Estado en promedio, estimado Oscar, pueda tener un ingreso de 3.500 millones de dólares anuales. Bueno, en las épocas donde el precio del barril de petróleo se disparaba, porque el precio por el cual nos pagaba Brasil y Argentina se lo ha endosado, ¿no?, a los precios internacionales del barril de petróleo. Entonces subía, entonces los ingresos que tenían por la venta del gas también subían. Entonces en algunos momentos fácilmente, ¿no?, el precio del barril de petróleo pasó, por ejemplo, la barrera de los $100 el barril de petróleo, y obviamente los ingresos superaron los 5.000 millones de dólares anuales en el país. Pero hablaremos de un promedio de 3.500 millones de dólares. Entonces, en 10 años hemos acumulado pues 35.000 millones de dólares. Bueno, eso pues ha servido para darle una nueva cara al país, a Bolivia. Por eso podemos señalar, ¿no es cierto?, ahí hemos mejorado, por ejemplo, hemos hecho construcciones nuevas de escuelas, hemos incrementado los ítems para los maestros, hemos generado dobles vías de carretera, hemos generado
hospitales de primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Hemos generado de alguna manera también en términos sociales, ¿no? Una reducción significativa de la pobreza en el país, de un 60 aproximadamente por ciento de extrema pobreza o de pobreza al 30%. Hemos logrado que el PIB se incremente más o menos de 9.600 millones de dólares a 42.000 millones de dólares, ¿no? Ahí ha aparecido la nueva Bolivia, ya con un tinte más productivo, más de desarrollo, obviamente mejorando la calidad de vida de su gente. Entonces, el tema de las nacionalizaciones para nosotros pues es una experiencia exitosa de entrada. Entonces, con todos estos antecedentes, evidentemente, llegamos al tema de poder ver el tema del litio, ¿no? El tema del litio nace precisamente ya con ese paraguas legal y con esa visión de país que tenemos, que todo recurso natural tiene que ser nacionalizado. Entonces, en esa línea, evidentemente, ¿no es cierto?, se crea en el país la empresa pública Yacimientos, ¿no es cierto?, Yacimientos de Litio Bolivianos, ¿no? Es una empresa que se le da el rol y el papel en 3 etapas especialmente. La primera etapa, hacer una producción en pequeña escala, ¿no?, que pueda de alguna manera producir sales básicos como el carbonato de litio, el cloruro de potasio, materiales catódicos, y también se hizo a pequeña escala baterías para las viviendas en zonas todavía que mantenemos o se han mantenido en extrema pobreza, ¿no? Y también para algunos autos. Bueno, es una etapa que más o menos duró del 2008 al 2014, porque la línea era, ¿no?, nosotros mismos los bolivianos determinar la tecnología para todo lo que significa la cadena de valor, ¿no?, del litio. Entramos a una segunda etapa, donde evidentemente certificamos nuestra tecnología y empezamos a hacer la construcción de plantas ya industriales, ¿sí? También otra vez con recursos del Estado, otra vez a iniciativa de nuestra empresa pública de litio. En este caso, por ejemplo, se construye, ¿sí?, la planta industrial de cloruro de potasio con una capacidad de más o menos 350.000 toneladas al año. Esta planta está entre las 10 más grandes del mundo. Y por supuesto, también paralelamente se empieza la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, ¿no?, que más o menos hasta el 2020, hasta el 2019-2020, tiene un avance del 75%. Bueno, se tenía que ingresar a una tercera etapa, ¿no?, en una industrialización masiva, donde se pueda producir ya con economías de escala en grandes cantidades para todo el mundo, materiales catódicos y baterías de ion litio. Bueno, lamentablemente ustedes conocen que ha existido un corte, ¿no?, del proceso democrático en Bolivia en el año 2019. Bueno, aquello lamentablemente paralizó ese avance que estábamos teniendo evidentemente con la industrialización del litio. Entonces, en esa línea es que ahora el actual presidente Luis Arce Catacora ha retomado, ¿no?, para que se profundice y se continúe para llegar al puerto final que todos los bolivianos esperamos, que sí se pueda extraer el litio, sí, pero que además, ¿no?, podamos de alguna manera industrializarlo en el país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea principalmente, ¿no? Ahora, es bueno también que ustedes conozcan que en Bolivia, evidentemente, sí, esos 21 millones de toneladas métricas están concentrados en 3 áreas. En Uyuni y Potosí, por ejemplo, tenemos ahí 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, de salar, y hasta ahora solamente estamos utilizando 500 kilómetros, ¿no? También tenemos en el salar de Coipasa, por ejemplo, 2.500 kilómetros cuadrados, y obviamente en el salar Hombre Muerto de 400 kilómetros cuadrados. Pero además tenemos 32 ahí pequeños que evidentemente nos pueden certificar en el mediano plazo seguramente mayor cantidad de reservas de litio para obviamente industrializarlos. En este proceso de las pruebas, estimado Oscar,
es bueno también resaltar, ¿no?, el apoyo de la empresa privada en Bolivia, porque cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de hacer en pruebas piloto las baterías para vehículo, nació la iniciativa de la producción de un vehículo en Bolivia, ¿no?, en Cochabamba específicamente, ¿no?, el vehículo Quantum, ¿no?, que es un automóvil pequeño, automático, eléctrico, por supuesto, que tiene la capacidad, por ejemplo, de, de transportar aproximadamente 70 kilómetros, ¿no?, con uso de una batería de litio, para que se den cuenta, ¿no?, para transportar esos 70 kilómetros, ¿no?, más o menos se necesita $4 simplemente. Entonces estamos hablando, imagínense el costo por el uso de combustible para transportar, se reduciría significativamente, ¿no?, a un 20%, por ejemplo, ¿no? Para recargar, ¿no?, la capacidad de ese automóvil pequeño de traslado, ¿no?, Quantum, ¿no?, más o menos se necesita unas 3 o 4 horas, porque la idea de las baterías litio es que este mineral, el ion litio, permite acumular, ¿no es cierto?, la energía, esa es la idea. Entonces, en ese sentido, por supuesto que en términos técnicos, económicos, está demostrado que puede ser evidentemente un producto que va a ser muy útil, ¿no es cierto?, para la electromovilidad del mundo, inclusive. Entonces, en ese sentido, hemos ido avanzando, ¿no?, para consolidar todo este proceso de nacionalización que evidentemente lo tenemos trabajado desde el año 2006. Perdón, mi estimado Javier. Tengo aquí unos problemitas para la conexión, pero estoy siguiendo tu transmisión y desde hace rato hablaste de la cadena de valor. La pregunta sería, esto tendría que ver con no solamente la explotación, sino el refinamiento de litio, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿cuál es la idea? A ver, recientemente nosotros hemos firmado un convenio con el consorcio chino CBC, ¿ya? Bueno, al final tampoco ha sido, ¿no es cierto?, simplemente direccionado esta elección, porque ha existido una invitación pública a nivel internacional, que de alguna manera a la etapa final han llegado 10 empresas, ¿no?, donde estaban empresas chinas, americanas, europeas, asiáticas, ¿no?, y otras asiáticas. Pero la que mejor, ¿no?, propuso en términos técnicos y sin condicionamiento, ¿no es cierto?, al país, fue precisamente esta empresa china, ¿no? Primero, a ver, esta es una de las primeras empresas del mundo en la producción de baterías. Tiene experiencia, pues, en transformar esa materia prima que nosotros eventualmente vamos a extraer de nuestros salares y le va a dar valor agregado, ¿no? Primer elemento interesante. Segundo, ¿no es cierto?, hay que reconocer que la tecnología que ha ofertado la extracción directa del litio de verdad es mucho más barato y mucho más eficiente en términos de productividad que la actual producción de litio tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el tema de la producción tradicional del litio de verdad lleva casi entre 10 y 12 meses para obtener la materia prima del litio, ¿no? Entonces es altamente costoso y el tiempo de respuesta es totalmente extensivo. Pero bueno, esta nueva tecnología que la empresa china ofertó, la extracción directa de litio, bueno, imagínense, lo va a reducir a simplemente un día. Además, el otro beneficio que tiene esta empresa es que de alguna manera va a permitir una reducción del uso del agua significativamente, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología es muy importante, ¿no?, para poder de alguna manera ir avanzando en los procesos de industrialización. Bolivia
soberanamente y en forma independiente y sin condicionamiento, y después de elegir entre un abanico de ofertantes para acompañar en este proceso de industrialización masiva, ¿no? Eligió precisamente, ¿no?, trabajar mancomunadamente, colaborativamente, en alianza estratégica con esta empresa, esta empresa, esta empresa china. Entonces, estamos hablando de que vamos a hacer economías de escala, vamos a obtener la materia prima en mejores condiciones y obviamente va a mejorar la rentabilidad, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la empresa de litios bolivianos, y obviamente va a mejorar los ingresos del país. Ahora, las etapas se van avanzando, ¿no? Van avanzando. Seguramente en algún momento tenemos que llegar también, ¿no?, a invitar a algunas empresas para que puedan en el mismo territorio boliviano producir estas baterías, con el cual evidentemente estaríamos cesando ese ciclo virtuoso que cualquier empresario en el mundo siempre piensa, ¿no es cierto? Obviamente tener la materia prima y convertirlo en un producto totalmente terminado de consumo final. A eso se denomina la cadena de valor. Pero bueno, ya los pasos lo estamos dando, ¿sí? En esta situación, por ejemplo, ya con la empresa china de por medio se está proyectando generar, por ejemplo, ingresos anuales de más o menos de 1.500 millones de dólares. En algún momento se está proyectando, inclusive, ¿no es cierto?, especialmente en los próximos 10 a 15 años, generar acumuladamente, ¿no es cierto?, aproximadamente lo que nos ha generado los hidrocarburos en su debido momento, ¿no?, por la exportación del gas. Entonces, definitivamente, es importante compartir la tecnología. Y en este caso, por ejemplo, el tema del negocio boliviano precisamente es rescates. En esta última etapa, recolectar, captar esa tecnología para darle todavía aún más ese valor agregado que nosotros necesitamos, pero en condiciones de alta productividad, porque no podemos avanzar también, aún con la materia prima, ¿no es cierto?, en condiciones altamente costosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos avanzando de alguna manera de poder, por ejemplo, pensar, hoy por hoy Bolivia está produciendo más o menos 10 a 15 mil toneladas de litio, ¿no? Pero bueno, en algún momento tendremos que pensar por lo menos en producir unos 65.000 toneladas, ¿no?, de litio anualmente. Entonces, eso sí va a permitirnos mejorar los ingresos, mejorar la rentabilidad por este negocio, que en todo caso va a ir a las arcas del Estado y por supuesto va a tener como efecto multiplicador mayores recursos para fortalecer el desarrollo económico, social y productivo de nuestro país. Estimado Javier, perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta y me gustaría conocer tu opinión con relación a la reacción que ha habido allá en Bolivia por parte de los grupos económicamente poderosos, pues que se quieren apropiar de la renta. A ver, sí, evidentemente no. Siempre va a existir, no solamente en Bolivia, sino especialmente en América Latina en general, la intención de poder considerar que nuestros recursos naturales tienen que ser simplemente una base para la extracción y que en todo caso su valor agregado tiene que estar concentrado en los países desarrollados, ¿no? Entonces, nosotros lo tomamos desde un punto de vista natural, porque ese siempre ha sido su pensamiento. Cuando se nacionalizó la cadena de valor de los hidrocarburos, fue siempre esa su reacción. Siempre se opusieron a que el Estado pueda contar con mayores cantidades de recursos, siempre le pusieron, ¿no es cierto?, el pecho a la bala para que en todo caso, ¿no?, las transnacionales puedan exportar las utilidades y evitar el retorno de las divisas al país. Entonces es un comportamiento natural. Pero nosotros estamos conscientes que el pueblo boliviano, en todo caso, ¿no?, la ciudadanía en general, los universitarios, las unidades académicas, los empresarios, están conscientes de que esta decisión, por ejemplo, de encarar, como lo hicimos por política,
como lo hacemos por constitución, en Bolivia se hace por constitución, de pensar siempre en cualquier materia prima, darle su valor agregado, ¿no? Entonces, el puerto siempre de nosotros es industrializarlo. ¿Qué tenemos que socializarlo con mayor intensidad? Cierto, ¿no? Para que la gente, nuestros bolivianos y bolivianas puedan de alguna manera conocer también las ventajas que tenemos. Entonces, pero bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer, Oscar? ¿No? Porque este tema de el cuestionamiento, el ir en contra de estas medidas progresistas, siempre traen, ¿no es cierto?, esta reacción no solamente de políticos de la derecha, ¿no?, de nuestros países, sino también de algunos medios de prensa que aparentemente son cooptados, ¿no?, por estos grupos de interés. Aquí, por ese mismo hecho, deberíamos nosotros de consolidar una alianza estratégica entre todos los productores, ¿no?, de litio, que en este momento evidentemente contamos con las mayores reservas del mundo, ¿no? Ahí está Argentina, está Chile, está Bolivia, debería de incorporarse Perú y también México, ¿no? De tal manera de poder, ¿no es cierto?, desarrollar tecnología, compartir tecnologías, tener la posibilidad a futuro de poder controlar los precios comerciales de la materia prima, ¿no? Evitemos que ocurran, como en algunas otras ocasiones, en Bolivia nos ha ocurrido esto en los años 70. Éramos entre los primeros y segundos productores de estaño, pero nosotros no definíamos el precio, siempre lo definían los que nos compraban, ¿no?, el estaño. Sí, deberíamos de pensar como la organización de productores, ¿no?, de petróleo, ¿no?, como la OPEP, que al final definían, por ejemplo, la cantidad que se iba a producir y también definían los precios. Deberíamos de poder tener la oportunidad de hacer una alianza estratégica para modelar nuestros negocios, porque al final tenemos que pensar también como una empresa común y corriente, compartir nuestros modelos, pensar siempre en darle un valor agregado a esa materia prima. No permitamos que nuestra materia prima se vaya al Japón o a China, ¿no es cierto?, y después vuelva en tablet, ¿no? La pelean para pagar los precios bajos por nuestra materia prima, pero bueno, nos venden con precios altos, ¿no?, el producto terminado. Que tengamos la posibilidad de unirnos y desarrollar mercados nosotros, pero como productores. Evitar, ¿no es cierto?, una competencia que a veces se vence en nuestros países, ¿no?, de poderles dar mayores ventajas, por ejemplo, fiscales, impositivas, para que, bueno, puedan traer sus inversiones a nuestros países. Bueno, vamos bajando uno con respecto al otro y bueno, al final el beneficio lo vamos perdiendo entre nosotros, ¿no? Invitar a otros países en forma general, donde también pueda entrar el propio Estados Unidos, ¿por qué no? Pero la idea es que traigan pues la mejor tecnología a nuestros países, que compartan las utilidades, como cualquier empresario lo haría, ¿no?, en forma de criterio racional, ¿no es cierto? Que no nos pongan condiciones, que la mayor cantidad de la utilidad por lo menos se quede pues en el país. Bueno, por ahí hemos avanzado, Bolivia y Argentina ya han firmado un acta de entendimiento. Ojalá podamos avanzar en su momento con Chile, ojalá podamos hacerlo también con México, ¿no? Entonces, sentimos que esas olas que normalmente existen, como lo que hemos vivido en Bolivia en el 19, lo mismo era, ¿no? Cuando ya estábamos por cesar con una empresa alemana, igual, ¿no? Se movieron todo el tema político y bueno, inclusive hay muchas señales de que el 19, el golpe que se le dio al expresidente Morales, bueno, venía por los intereses del litio, ¿no? Entonces, es una reacción, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues la gente progresista, la gente que siempre estamos pensando en el bienestar de nuestros pueblos, ¿no? Es unirnos, es hacer ese ejercicio de una alianza estratégica y obviamente trabajar en conjunto para defender nuestros recursos naturales. Que sea ya la primera excepción, entre comillas, ¿no?, para poder exportar con valor agregado. Esa es la idea, ¿no? Entonces,
Esa es la línea de trabajo con la cual evidentemente podríamos tener mejor resultado para amortiguar todas esas olas antinacionales, anti crecimiento, ¿no?, de nuestros países. Me da la impresión, estimado Javier, que con el litio América Latina tiene la oportunidad de superar el subdesarrollo, la dependencia histórica que ha tenido, pero el gran enemigo siempre es el capital externo, ¿no? El gran capital que le gusta mucho apropiarse de la riqueza. Entonces, ojalá y podamos, como tú bien dices, los países latinoamericanos poseedores de litio, hacer estas alianzas, ¿verdad? Para beneficio de América. ¿Cómo ves? Tú lo has dicho, estimado Oscar, así de simple. Es el momento de poder maximizar las utilidades que puedan generar nuestros recursos naturales. Es el momento de reflexionar especialmente en nuestra clase política, ¿no? Para que fuera de nuestras diferencias ideológicas, siempre pensemos en el país, ¿no? Tratemos más bien de cambiar las actitudes de ese capitalismo, pero tampoco es todo ese capitalismo. A ver, el capitalismo chino, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es más amigable, más entendible, ha desarrollado mejor su tecnología, no te pone condicionamientos y bueno, ahí está. Como lo que ha ocurrido en los últimos meses en Bolivia, ha sido la mejor oferta, ha provocado la tecnología de la extracción directa del litio, ya les he dado los datos, reducción de 12 meses a un día, como, o sea, tendríamos que no tener un criterio empresarial para definir el contrario. Hay una minimización del tema del consumo del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, es simplemente de poder trabajar en esas directrices que en todo caso, ¿no es cierto?, nos puede permitir tener un equilibrio de desarrollo tanto entre los países del norte como los países del sur. Es el momento, es el litio, es el momento donde podríamos nosotros despegar, ¿no es cierto?, para generar mayores ingresos y mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, ¿no? Ahora, tampoco tenemos mucho tiempo, estimado Oscar, ¿no? Porque no se olviden también que en algún momento la batería de litio va a ser reciclable, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien en este instante, ¿no?, la demanda está creciendo significativamente hasta con criterio parabólico, en algún momento puede volverse rectilíneo y ya no puede ser tan interesante, ¿no? Entonces, son momentos especiales, siento que en los países, y de verdad, por convicción, porque eso se necesita. Hoy tenemos, por ejemplo, gobiernos progresistas en Chile, ahí está Boric, ahí está Fernández en Argentina, en Bolivia está nuestro presidente Luis Arce Catacora, en México está nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, ahí lo teníamos a Castillo en Perú, bueno, ya no lo tenemos, pero bueno, ahí tenemos entre 4 países gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, siento que una iniciativa de alguno de ellos, por qué no decirlo también de Bolivia, podría llevarnos a este puerto, ¿sí? Entonces, pensaremos pensaremos en trabajar como en su momento lo ha trabajado la OPEP, pues, ¿no? Y siento que 10 años me parece que es un tiempo prudente para aprovechar esta nueva ola, esta gran oportunidad que tenemos en nuestros países. Oye, mi estimado Javier, yo veo una dicotomía, eh, ¿qué hacer con los recursos que van a llegar por el litio? Invertirlos para desarrollar la industria nacional o dedicarlos al pago de la deuda externa. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto? A ver, algo que hemos aprendido también con la experiencia en Bolivia es que cualquier excedente que se genere, ¿no es cierto?, a partir de nuestras empresas estratégicas que han industrializado nuestros recursos naturales, o en su caso, ¿no es cierto?, han permitido de alguna manera que
la mayor cantidad de los ingresos se queden en el país, como el tema de los hidrocarburos, ha sido agarrar el dinero y evitar el gasto, invertirlo, perdón, llevarlo al gasto corriente, ¿no? Entonces, todos los recursos que se captaba, por ejemplo, por esa nacionalización de los hidrocarburos, evidentemente en Bolivia se lo destinó para mejorar la infraestructura caminera, para fortalecer al aparato productivo, ¿no? Ahí están los recursos que se canalizaron en su debido momento, ¿no es cierto?, con tasas muchísimo más bajas, ¿no es cierto? Se canalizó también, se canalizó, por ejemplo, bonos sociales. La idea era darle, ¿no es cierto?, a la gente que tenía ingresos bajos, ¿no es cierto?, la suficiente capacidad de compra para que a nuestros productores le compren y le consuman. De ahí que, en todo caso, ¿no es cierto?, todos esos excedentes han permitido que Bolivia en su momento pueda crecer principalmente a su mercado interno, ¿no? Entonces, se le canalizaba estos recursos, ¿no es cierto?, tanto a los productores como a los consumidores. Entonces, de ahí se movía nuestra economía y evidentemente creció como nosotros lo podemos ver, ¿no?, en los datos estadísticos, especialmente del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, no debería de existir la duda en todo caso, ¿no? Los excedentes que nos generan debemos de alguna manera invertir, ¿no es cierto?, en las empresas industriales, en infraestructura caminera, en producir más escuelas, hospitales, darle mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Entonces, en ese sentido, queda pues una herencia. Cuando tú miras, nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Miramos a ver qué nos ha dejado el tema de la nacionalización de los hidrocarburos. Ya decimos que pronto se va a acabar este recurso, ¿no? Y miramos hacia atrás y, pues, bueno, hay toda esa infraestructura que ha quedado, hay menos cantidad de pobres y obviamente hay gente que vive más dignamente. Entonces, ahí está el resultado. No hay más que pensar en invertir en aquello. Estimado Javier, aquí en México, cuando se estaba trabajando parlamentariamente con la nacionalización, los grupos opositores de la derecha llegaron incluso a decir que México no tenía el capital humano necesario tanto para explotar como para refinar el litio. Vaya, esto ya es hasta ofensivo. Pero ¿cómo vivieron ustedes esta etapa? También a ustedes la derecha los señaló de estar trabajando sobre bases ficticias. Ese es el discurso tradicional, estimado Oscar, ¿no? O sea, no hay el capital humano, dicen, ¿no? No tenemos experiencia en el rubro. Bueno, el Estado es ineficiente de por sí, dicen, ¿no es cierto? Entonces, nos va a ir mal con las empresas, ¿no? Ese es el discurso que siempre se maneja, ¿no? Pero bueno, en Bolivia los hechos han demostrado todo lo contrario. Les vuelvo a reiterar, un éxito total fue el tema de los hidrocarburos. Entre la nacionalización y el 2009 se acumularon más o menos 35.000 millones de dólares que de alguna manera, ¿no es cierto?, han representado el fondo por el cual provocó el desarrollo del país. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, a ver, la experiencia de los hidrocarburos fue, sí, evidentemente, nos quedamos al principio con personal que manejaba todo el tema de la maquinaria, el equipo, la tecnología, ¿no?, del negocio de los hidrocarburos. Pero bueno, poco a poco, ¿no?, ingresaron bolivianos, ¿no?, que fueron reemplazando, ¿no es cierto?, a los, entre comillas, expertos en el negocio de los hidrocarburos. Hoy por hoy podemos sentirnos muy orgullosos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no es cierto?, rompió ese paradigma que nos decían en esos años también la gente, ¿no?, especialmente del ala derecha, ¿no?, que nos decían, no, va a fracasar, no tienen personal, no conocen, nosotros los bolivianos no vamos a poder manejarnos, decían, ¿no? Pero ya está, hoy por hoy el 100% es boliviano, ¿no? Entonces, eso es el segundo elemento. Y el tercer elemento,
Lo del litio en Bolivia hemos desarrollado competencias, por eso se han armado pruebas piloto, por eso casi hemos empezado de cero. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos la posibilidad de contar con profesionales altamente calificados, ¿no es cierto?, para todo lo que significa especialmente, ¿no es cierto?, la producción del litio, ¿no es cierto?, como mineral, ¿no es cierto? Entonces, hemos desarrollado tecnología propia, hemos desarrollado también competencias en los propios bolivianos. Por lo tanto, siempre queda pues en saco roto todo lo que desean normalmente eh, estos grupos de activistas políticos que no tienen confianza, no tienen autoestima en sus propios cotesanos, ¿no? Sí, y es una descalificación con la intención de proteger, yo digo, al capital extranjero, permitirle que llegue con sus grandes capitales, pero se lleve también las grandes riquezas, ¿no, mi estimado Javier? Oye, pues para nosotros ha sido un placer escucharte, conocer tu opinión. Mucha gente está conectada. Imagino que también tus seguidores están aquí sí, escuchando tu punto de vista. Mi estimado Javier, ¿con quién terminaríamos esta charla tan interesante a reserva de que más adelante nos volvamos a ver para otro tema? Con todo el gusto, estimado Oscar, que no sea nuestra reunión anualmente, que sea semestralmente por lo menos. ¿Te parece? Sí, tienes razón. Creo que el año pasado por estas fechas nos vimos, me hiciste el honor de estar en nuestra transmisión. Estamos ahorita en el mes de marzo, ¿no? ¿Qué te parece si para agosto, septiembre, octubre agendamos la siguiente transmisión? Nos vamos poniendo de acuerdo en los temas y hacemos una transmisión desde Bolivia para México. Con todo gusto, estimado Oscar, con todo gusto, siempre para servirles, simplemente un mensaje al pueblo mexicano. Siéntanse orgullosos de tener un gobierno progresista a la cabeza de don Manuel Andrés López Obrador. Se nota que es un presidente con mucha convicción social, un presidente que piensa en su gente, un presidente que está seguro, ¿no?, que las ideas nacionalizadoras le van a dar los recursos para continuar luchando especialmente contra la gran pobreza que existe allá en México. Y bueno, no le tengan miedo a la nacionalización, ¿no? La nacionalización siempre trae resultados beneficiosos para el Estado, para el pueblo y hasta para la clase empresarial, ¿no? Entonces, siempre para servirte, estimado Oscar. Pues muchas gracias, mi estimado Javier. Un abrazo desde México hasta Bolivia y a reserva de que nos conectemos más adelante, si llegas a darte una vuelta por acá en México, me dará gusto saludarte, porque ya veo que tú con frecuencia andas por acá. Sí, sí, vamos a estar por ahí también. Con todo gusto, estimado Oscar, ¿ya? Un saludo entonces, cordial a la distancia. Pues gracias a todos los seguidores de Libertad de Opinión, gracias a mis amigos de la Casa del Movimiento de la 4T por el apoyo logístico que siempre nos dan y un abrazo hasta Bolivia, mi querido Javier Ávila. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Listo, un gusto de saludar. Chao, chao.